El 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, en su segunda edición internacional y virtual, con el lema "Transformando líderes que reactivan la economía", les da la bienvenida al tercer webinar titulado "De la resiliencia a la innovación". Al ingeniero Héctor Montemayor, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá; Dr. Israel Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; Magíster Cornelio Garcés, vicedecano académico; Magíster Analida Sanjur de Miranda, vicedecana de Investigación, Posgrado y Extensión; Ingeniera Janet Gutiérrez, directora del Centro Regional de Coclé; Ingeniero Miguel López, coordinador de la Facultad de Ingeniería Industrial en el Centro Regional de Coclé; al expositor, el licenciado Markel Méndez; presidenta Karen González, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Industrial; profesores, asesores, organizadores, docentes, administrativos, estudiantes y público en general. Estimado público, le invitamos a ir escribiendo sus preguntas en la bandeja del chat, y una vez terminada la exposición, se le harán respuestas a las mismas. A continuación, tenemos palabra por parte del ingeniero Miguel López, coordinador de la Facultad de Ingeniería Industrial en el Centro Regional de Coclé. Muy buenas tardes, ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá; doctor Israel Ruiz, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial; ingeniera Janet Gutiérrez, directora del Centro Regional de Coclé; magíster Markel Méndez, director fundador de Key Communication; autoridades que nos acompañan, invitados especiales, profesores y participantes en este tercer webinar titulado "De la resiliencia a la innovación". Sean todos bienvenidos. El tema de la resiliencia hoy en día ha sido de mucha relevancia, ya que nos permite comprender la situación actual en que nos encontramos como país y región, cómo nos encaminamos hacia la recuperación y qué podemos hacer para enfrentar esa incertidumbre. Nuestro expositor nos dará puntos claves para la resiliencia como una alternativa para todas las personas que puedan explorar en los canales de la imaginación que conducen a la creatividad, que da como resultado la innovación, logrando ese detonante que hoy en día necesitamos para enfrentar estos tiempos difíciles de la recuperación económica. Por lo que les agradecemos a todos los participantes y organizadores que nos acompañen durante este tercer webinar de la hoja de ruta del 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, a celebrarse del 4 al 7 de octubre, estando todos invitados a participar. Sean bienvenidos. Muchas gracias al ingeniero Miguel López por sus palabras y acompañarnos en la tarde de hoy. Director fundador de Key Communications, enfocado en servicios de comunicación para la innovación y el cambio social. Antes, gerente global de comunicaciones para proyectos en red internacional. Responsable de la visibilidad y coordinación de estrategias de comunicación, así como por la creación de contenidos. Magíster en comunicación para el desarrollo social, tesis sobre creatividad como herramienta para el desarrollo humano. Coach y psicodramatista certificado con significativa experiencia en la facilitación de procesos de aprendizaje con grupos y en el trabajo individualizado para el desarrollo de habilidades de comunicación. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida al licenciado Markel Méndez. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Quiero agradecer a todas las autoridades académicas, por supuesto a las y los estudiantes líderes de este congreso, que es referencia nacional y también internacional ahora que nos abrimos también al mundo de la virtualidad, al mundo digital. Entonces, para mí realmente es un honor, es motivo de orgullo poder estar compartiendo con ustedes algunas ideas relativas a la resiliencia y a la innovación. Y estamos hablando de este tema precisamente porque estamos viviendo una época bastante desafiante, ¿no? Una época distinta, extraordinaria, unos tiempos extraordinarios que pues nos invitan a reflexionar sobre estos temas. Nos han puesto a prueba individualmente,
han transformado los paradigmas que tenemos sobre liderazgo y por supuesto nos están exigiendo nuevos niveles de innovación. Yo me voy a referir hoy además a la innovación, pero sobre todo a la innovación social. Vamos a hablar de un tipo de innovación que tiene al ser humano y al bienestar humano en el centro. Y por otro lado, sí me voy a referir a la resiliencia individual, a la resiliencia personal, porque vivimos, como dije inicialmente, momentos de muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas a través de esta presentación que estoy proyectando y por supuesto luego estaré disponible para intentar responder a sus inquietudes o a sus preguntas al final de esta presentación. Entonces iniciemos. Quiero compartir primero una visión con ustedes y esto es algo que debe considerar, debe tener en cuenta todo líder. Todo líder debe considerar estos elementos que implica crear una teoría del cambio social. Incluso si estamos hablando de líderes en el sector privado, si estamos hablando de líderes emprendedores, o estamos hablando de líderes en el sector de las ONGs o en el sector social, todos debemos plantearnos cuál es nuestra teoría del cambio social, ¿no? Cuál es ya no solamente se mide un liderazgo por los seguidores que tiene o por la capacidad de inspiración de una visión, sino bueno, cuál es el cambio que queremos producir positivo, qué es lo que queremos aportar al colectivo del cual formamos parte. Y yo les quiero compartir una visión que yo he venido desarrollando en los años recientes a través de mis dos iniciativas, Key Communications for Social Innovation y Key Coaching for Social Change. Por un lado, si como líderes en organizaciones, emprendimientos sociales fortalecemos nuestra capacidad de comunicación y aumentamos nuestra influencia en el mundo, entonces yo estoy seguro que generaremos un movimiento de cooperación y movilización hacia el bienestar humano, movilización de recursos hacia el bienestar humano. Y por otro lado, si aprendemos a comunicarnos mejor, desarrollar nuestra creatividad y capacidad de conectarnos unos y otros, podemos generar un mundo de mayor solidaridad para promover un cambio social positivo. Entonces, básicamente se trata de ser líderes más conscientes, con una mayor capacidad de empatía, de conexión con otros y, por supuesto, con una visión concreta hacia la cual dirigirnos, ¿no? Y si nos movemos a través de esa incertidumbre, posiblemente podemos transitar y navegar estos tiempos de incertidumbre. Y quiero comenzar con el viaje interior. Quiero comenzar con lo que implica saber dónde estoy como individuo hoy en día. Acabamos de los últimos 2 años, desde el 2020, que se presenta, como ya sabemos, la pandemia que nos cambia la cotidianidad y transforma nuestra vida significativamente, ha sido muy importante poder ubicarnos en dónde estamos en este momento como seres humanos, como personas. Porque las formas de realizar pronósticos y de planificar han cambiado y las formas de llevar nuestra vida individual también se ha transformado. Entonces, quizás para ubicarnos, esta es una propuesta, hay muchas propuestas y posiblemente la mayoría de ustedes conozcan lo que es la zona de confort, pues les traigo justamente ese concepto para ubicarnos. ¿Dónde estás? Si estás en tu zona de confort, por supuesto, estás en un lugar donde te sientes seguro, segura y en control. Pocos estamos en esa zona en este momento, porque el contexto ha cambiado tanto que nos estamos moviendo hacia las otras zonas. Inmediatamente fuera de la zona de confort está una zona que llaman una zona de miedo, una zona de desconfianza, porque cuando nos movemos hacia algo nuevo, cuando aprendemos algo nuevo, emprendemos, cuando lideramos algo que no habíamos desarrollado antes, obviamente va a aparecer el miedo. La clave está si logramos traspasar esa zona y movernos hacia la zona de aprendizaje, porque ahí vamos a encontrar obstáculos. Y es interesante, cuando empiezo a sentir dudas, ¿no? Falta de confianza sobre mis capacidades, empiezo a poner excusas para no moverme, o me veo muy afectada, muy afectado por las opiniones de los demás, cosa que además ocurre mucho hoy en día por el movimiento que se da en las redes sociales. Si yo me quedo allí, es posible que yo regrese, que no salga hacia la zona de aprendizaje. Entonces, si estás sintiendo eso, pues la recomendación sería impulsarte para ir un poquito más lejos, superar ese miedo inicial, porque ese miedo inicial al menos te deja ver que estás en movimiento, ¿no? Esa es una perspectiva positiva de esto. Sé que estoy en movimiento porque estoy sintiendo miedo. Y en la zona de aprendizaje, por supuesto, cuando empiezas a desarrollar nuevas habilidades, donde empiezas a enfrentar los desafíos que hay en tu vida o en la vida de tu organización o de la universidad o del grupo del cual formas parte y empiezas a desarrollar habilidades y capacidades para poderlas abordar, lo cual te puede llevar incluso a una zona más lejana que es la zona de crecimiento, donde eres capaz de cumplir tus objetivos, encontrar un propósito y visualizar cosas diferentes para ti, para tu entorno, para el país, para la comunidad de la cual formas parte. Entonces, la pregunta es, ¿dónde te encuentras en este momento?
y está bien si te encuentras al inicio del viaje o en el medio o en la zona ya de crecimiento, porque no se trata de juzgar quién debe estar dónde, sino de ubicarnos para poder ir hacia lo siguiente, para poder avanzar. Y estamos hablando de tiempos en los cuales estamos enfrentando lo que está fuera de nuestro control. Estamos enfrentando importantes desafíos, grandes desafíos que posiblemente antes no habíamos enfrentado de esta manera. Entonces la imagen que les traigo y estas fotografías que ven ahí al fondo son imágenes de una de las últimas películas de la saga de Star Wars. Yo soy un fanático de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y ella, precisamente esta protagonista, esta heroína de esta película, vive en algunos momentos recientes y cómo eso ha impactado nuestra capacidad de liderazgo. Bueno, lo que ha pasado por un lado es que los referentes cambiaron, los referentes que teníamos antes se han transformado. Ahora muchas cosas están en duda, muchos estilos de vida, formas de convivencia, la capacidad para tomar ciertas decisiones se ha transformado porque el contexto está cambiando continuamente y nos presenta unos desafíos e incluso aspectos desconocidos todavía para todos nosotros. Entonces, ¿qué recursos tenemos para movernos? Bueno, la sugerencia es no solamente utilizar la razón, que por supuesto hay que utilizar el análisis lógico, la investigación, para poder tomar decisiones como líderes, ¿verdad? Como personas líderes, pero también ahí tenemos otras claves que son la emoción y la intuición. Y ahí nos vamos a referir cuando hablemos de creatividad como una herramienta muy importante en estos momentos para el liderazgo, creatividad, imaginación y por supuesto la innovación. Nos vamos moviendo para buscar algunas soluciones. Yo creo que hay algunos riesgos que debemos evitar en este viaje de líderes individuales y es pensar que hay una sola respuesta correcta, como que hay una forma en que hay que hacer las cosas y que además que esa forma viene de las tradiciones. Si bien, por supuesto, hay que reconocer y fortalecer las tradiciones, reconocer su valor, porque son bien importantes y bien significativas, también hay que entender que repetir las soluciones del ayer hoy no nos va a dar resultados. De hecho, de eso se trata de innovar, se trata de encontrar soluciones distintas a problemas de las que habíamos aplicado en el pasado. Es reconocer que los viejos esquemas ya no nos sirven y que necesitamos actuar sobre la base de distintos paradigmas. Ahora, a nivel individual, entonces nos vamos a mover hacia una respuesta no correcta. Olvidémonos de la respuesta correcta. Es una respuesta adecuada al contexto y a los desafíos que experimentamos hoy. Ahí la educación tiene muchos retos, ¿no? La educación formal, y de hecho en las universidades, en los centros de investigación, la idea sería entonces producir nuevas aproximaciones y nuevos conocimientos, no seguir repitiendo los viejos esquemas, porque ya no estaríamos formando personas para el mundo de hoy, ¿no? Que el mundo de hoy es tan cambiante y requiere tanto de la innovación. Y a nivel personal, por supuesto, van a aparecer nuestros temores y nuestras resistencias. Y entre ellas va a aparecer, como ha aparecido en el último año y medio, últimos 2 años, el miedo y la angustia, que los quiero distinguir como elementos que pueden, el miedo a veces nos puede ayudar en ciertas cosas a ser precavidos, pero en este caso los voy a abordar como aspectos que nos pueden paralizar y pueden mermar nuestra acción, ¿no? ¿Sí? Pueden dejarnos detenidos. Porque cuando nos enfrentamos a tiempos de incertidumbre tan fuertes, aparece una lucha interna y algunas preguntas que tal vez muchos de ustedes han experimentado. ¿Yo podré seguir adelante? ¿Podré cumplir mis metas? ¿Va a sobrevivir mi iniciativa? Yo pongo el ejemplo de mi negocio porque estoy pensando también en emprendimientos, en personas que están desarrollando sus proyectos, sus iniciativas. Pero pensemos en cualquier iniciativa que tengas o cualquier proyecto personal que estés experimentando, sea para ti, en tu carrera, sea para tu universidad, tu comunidad, tu grupo de referencia. Si yo tengo un proyecto, ¿realmente lo podré sacar adelante? ¿Va a sobrevivir mis iniciativas a todos estos cambios que estamos experimentando? Y son buenas preguntas. Y esa lucha se da internamente. Y fíjense en las fotos que tengo aquí. Son pues justamente la lucha de esta heroína consigo misma, ¿no? Aquí vemos, tiene este lado oscuro aquí, este otro carácter o personaje que es ella misma y su lado oscuro. Porque se da eso, se da una batalla interior entre emociones negativas y visiones positivas, ¿no? Entre resistencias y ganas de seguir adelante. Y estoy seguro que muchos de quienes estamos aquí hemos experimentado eso.
Entonces es muy importante ocuparse de esa dimensión personal también. A veces pensamos en el liderazgo, en la gestión de la innovación y hablamos de las herramientas, de las técnicas, pero nos olvidamos de los seres humanos que desarrollamos las innovaciones. Algo interesante además cuando estamos buscando esta respuesta adecuada, y sigo con las referencias de Star Wars, aquí es cuando pues el personaje que viene del lado oscuro, ¿verdad? Está buscando también esa pieza mágica y liberadora, ¿no? Como nosotros ahora estamos buscando manejar la incertidumbre. Entonces es posible además que esa innovación, que esas posibilidades también estén en manos de otros. Ahí necesitamos cambiar las perspectivas. Muchas veces estamos acostumbrados a mirar al otro como competencia, ¿verdad? Como el enemigo, como alguien a quien tenemos que derrotar para ir adelante, para ganar espacios, para encontrar primero esa oportunidad. Pero lo que está exigiendo el tiempo actual es que pensemos cooperativamente y que pensemos en el otro más bien como un potencial aliado y busquemos maneras de cooperar y colaborar. Eso no siempre es fácil. Y en momentos de crisis como momentos críticos, tendemos a cerrarnos muchas veces por el miedo. Tendemos a dividirnos, a separarnos. No, mejor yo cuido lo mío, ¿verdad? Cuido lo mío, me cierro porque el otro me lo puede poner en riesgo. Pero la propuesta es al contrario, es al revés, es abrirnos para poder interactuar. En la medida que interactuamos y cooperamos, somos más capaces y tenemos mayor habilidad para hacer frente a los desafíos o los problemas que enfrentamos como sociedad. Hay una parte, como dije, que son esas emociones oscuras, que yo menciono aquí algunas como el miedo, la rabia, la envidia, la angustia, y me voy a detener un poquito en ellas para hablar de ese tema de liderazgo personal. ¿Por qué las planteo así? Tal y como las ven ahora detrás de mí, y veo que se ven un poco pequeñas las explicaciones, pero yo las voy a mencionar. Porque muchas veces hablamos del liderazgo y del liderazgo en tiempos de incertidumbre, y el liderazgo en tiempos de incertidumbre requiere inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es otra cosa que ser capaz de reconocer mis emociones, que son energía disponible para la acción. Las emociones me dejan saber dónde estoy ahora, cómo estoy en este momento en función de las circunstancias y me invitan a hacer algo en este momento. Entonces, vamos a hacer una distinción importante, la distinción entre el miedo y la angustia o el miedo y la ansiedad. Aparece el miedo frente a la incertidumbre. El miedo muchas veces es disparado por nuestros instintos para protegernos de algo concreto. O sea, si viene una fiera a atacarme, yo sé que me tengo que defender de ese animal o de esa fiera que tengo delante y la puedo reconocer y la puedo mirar. El miedo es concreto, ¿sí? O tengo miedo a no poder alcanzar mi meta. Bueno, eso también puede ser considerado concreto hasta cierto punto. Porque el miedo se distingue de la angustia, de que la angustia aparece frente a algo poco específico, algo que yo no puedo ver, como ocurrió sobre todo al inicio de la pandemia. Todos tuvimos mucha angustia con el virus y el virus invisible y que todavía la humanidad no conocía su comportamiento. Todavía hay muchas preguntas sin responder, pero eso nos producía ansiedad, estrés, angustia frente a lo que no puedo ver ni reconocer claramente. Y ese es un estado muy peligroso porque puede producir la parálisis de cualquier persona. O sea, puede llevarnos a no tomar acciones, a no buscar respuestas o alternativas para los desafíos que enfrentamos. Entonces, ¿cuál es la invitación y por qué entramos por el camino personal? Porque yo quiero invitarles, de verdad, si quieres entrar en procesos de innovación, si quieres fortalecer tu resiliencia, y de eso se trata esta presentación, ir de la resiliencia a la innovación, es importante que reconozcas tus emociones, cómo ellas te están o movilizando o deteniendo, y empieces a buscar maneras de gestionarlas, de abordarlas, de trabajar con ellas. Una manera, por supuesto, es hablar con tu círculo de confianza sobre lo que estás sintiendo, compartirlo con otras personas, hablar de los temas, y otra forma es estar muy en el presente, y van a ver que eso también es una clave de la innovación, es una clave muy importante de la innovación, porque estamos hablando de enfrentar la incertidumbre y de incorporar lo desconocido. Para enfrentar la incertidumbre hace falta poner muy bien los pies en la tierra, saber dónde estoy y con qué cuento hoy. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser estar en el medio, pero yo cuento con algo hoy, reconocer lo que sí tengo hoy, las habilidades, capacidades o recursos, relaciones, contactos, redes de apoyo, y asentarme allí para poder enfrentar la incertidumbre. Y segundo, empezar a reconocer lo nuevo e incorporar lo desconocido. ¿Qué significa? Entender que no puedo solamente mirar la realidad como acostumbraba a verla, sino que ahora debo abrirme a lo nuevo, a lo que antes no había visto, a lo que antes no había escuchado,
conocer personas distintas, ir a ámbitos nuevos diferentes, buscar referencias a lo mejor de otros contextos, de otras realidades para ver cómo han abordado las situaciones que quiero abordar, etc. Y ese es el proceso de ir de lo personal, fortalecer la resiliencia para poder iniciar procesos de innovación. Y entonces quiero compartir contigo algunas claves para abordar lo incierto. Y esas claves que tengo aquí, uno, que esta es muy importante y es muy difícil a veces, es reconocer aquello que no sé y que no tengo el control de todas las cosas. Yo puedo tener un pequeño control sobre algunas cosas, pero hay muchas cosas sobre las cuales no tengo el control. Ya ese es un primer reconocimiento. ¿Y por qué es importante? Porque me abre a lo nuevo. Me abre a lo nuevo. La segunda cosa, y muchas veces frente a la incertidumbre, a los problemas sociales, colectivos, comunitarios, o frente a mi propio camino como persona líder, me enfoco en las respuestas. Necesito las respuestas, las soluciones. La propuesta aquí sería más bien enfocarte en cuáles son las preguntas y cuáles son las preguntas más importantes. Mantener las preguntas, aunque no tengan respuestas todavía. Y finalmente volver a lo esencial, que es un proceso que fortalece la resiliencia. Lo esencial, lo que dije antes, lo esencial es el contacto humano, lo esencial es mis relaciones básicas para eso, para fortalecerlas, para reforzarlas. Volver a mi misión personal, porque hago lo que hago, porque estoy involucrado o involucrada en estos proyectos, en estas actividades, porque estoy estudiando esto que estoy estudiando. O sea, volver a las preguntas esenciales, volver a lo básico. Y eso nos ha tocado muchísimo en este tiempo, desde inicios del año 2020 para acá, nos ha tocado a muchos volver a las preguntas esenciales, sobre todo aquella de qué es lo que realmente me motiva y qué es lo que me está llevando a la acción verdaderamente. Así les voy a dejar 5 claves que tienen que ver con el trabajo sobre la resiliencia personal y la resiliencia grupal. Considero que es bien importante que desarrollen este camino. Entonces, la primera propuesta es esa reflexión personal, y a partir de la reflexión personal y de mirarnos adentro y de reconocernos, entonces podemos avanzar hacia, 1, construir confianza y crear cooperación. La confianza es un bien que se comparte con otros y que depende de todos nosotros. Entonces necesitamos ser muy responsables los unos con los otros, brindarnos apoyo de manera responsable para realmente fortalecer la confianza. Por supuesto, reconocer nuestras fortalezas, y ese es un cambio de paradigma importante. Muchas veces, como individuos, estamos pendientes de nuestras falencias, ¿no? Aquello de lo que adolecemos. Es que yo no soy bueno en esto, o yo fallo en aquello, o yo necesito aprender más de esto otro. Y bueno, de acuerdo, esa es una perspectiva importante, pero no te olvides que ya donde sea que estés, ya tienes un conjunto de fortalezas. Entonces reconoce más bien en aquello que eres buena, en aquello que eres bueno, y síguelo desarrollando al máximo de sus posibilidades. Te aseguro que así vas a llegar mucho más lejos que si sigues invirtiendo toda tu energía en tus debilidades. Invierte tu energía en tus fortalezas también. Es más, pon más energía en tu fortaleza, porque allí es donde vas a poder llegar muy, muy lejos como líder. Por supuesto, escuchar. O sea, nosotros no tenemos las respuestas y para responder las preguntas no podemos hacerlo en soledad. Necesitamos escuchar a otras personas y mantenernos en el presente, porque sea lo que sea que vamos a hacer, lo vamos a hacer ahora, no lo vamos a hacer mañana, no lo vamos a hacer ayer. La número 4 parece evidente, pero a veces se nos olvida pensar y reflexionar. Y para pensar y reflexionar necesitamos tomar un tiempo para ello. Si estar en un momento de no hacer, si no estoy pensando, necesito unas horas del día o unas horas de la semana para pensar, para reflexionar. Y por último, lo que dije antes es comunicarnos, hacernos preguntas y comunicarnos con un grupo de referencia, con un grupo de apoyo, con tus amistades, familiares, preguntar cómo has experimentado esta situación, qué podemos hacer frente a este desafío y a este reto. Estas 5 claves te van a ayudar muchísimo a fortalecer tu resiliencia personal y la resiliencia también de tu grupo, comunidad o el equipo de trabajo dentro del proyecto en el que estés involucrada o involucrado. Así hemos ido haciendo este viaje, espero que haya sido claro, porque partimos del viaje individual, de salir de la zona de confort, de enfrentar los miedos, ¿verdad? Pasamos por un proceso de reconocimiento de las emociones, donde me enfoqué muy brevemente, pero me enfoqué en el miedo, en la angustia, ¿verdad? Y hablamos entonces de incorporar lo incierto, de manejar la incertidumbre.
Y luego te di unas claves para fortalecer la resiliencia. Y ahora vamos a ir a la fase 2 de este compartir de ideas que estoy desarrollando con ustedes, y es el proceso de imaginar, crear y finalmente innovar. Vamos a distinguir estos tres elementos en la experiencia subjetiva. Imaginar lo vamos a entender como un proceso personal. Es decir, nos vamos a enfocar en los procesos de imaginación individuales y vamos a entender el proceso de imaginar como un recorrido interior que nos da claves además sobre cómo nos percibimos a nosotras mismas, a nosotros mismos y cómo percibimos nuestro entorno. Cualquier acto creativo, innovación, o sea, si tú quieres crear algo nuevo, si tú quieres innovar en tu campo, necesitas la imaginación, necesitas ser capaz de imaginar, porque no puedes desarrollar algo que antes no hayas imaginado. Y la imaginación es una facultad humana por excelencia. Nosotros los seres humanos somos capaces de imaginar y además de comunicar aquello que imaginamos. Entonces es muy importante poder tener espacios y ámbitos para imaginar. Y hago énfasis en esto porque nos hemos acostumbrado a valorar mucho aquello que se puede medir, ¿verdad? Aquello, quiero decir, es sumamente importante, por supuesto, lo que se puede medir, lo que se puede comprobar por los métodos científicos, claro que sí, eso es fundamental. Y también es fundamental lo que no se puede medir y no se puede tocar y forma parte del ámbito de la imaginación humana. No podemos olvidar que nosotros somos ambas cosas. Entonces ahora me estoy refiriendo a este ámbito de la imaginación. Una vez que yo soy capaz de imaginar, ¿verdad? Ya ustedes saben, soñar despierto, hasta pudiéramos hablar así, que a veces es muy criticado, pero soñar despierto es fundamental para el bienestar de las personas y para el desarrollo de la resiliencia. Podemos pasar al proceso creativo. Y claro que sí, yo puedo crear en soledad, yo puedo crear una obra de arte, puedo crear una novela, puedo crear un cuadro. Y sin embargo, aunque lo crea en soledad, ese producto toma sentido, esa obra de arte, ese cuadro, cuando yo lo ofrezco a otro. Cuando otro lo percibe, en ese momento hablamos de una creación, no antes. ¿Sí? Antes un proceso creativo en solitario. Pero quiero referirme hoy a la importancia de los procesos creativos compartidos. Los procesos creativos en donde estamos trabajando con un grupo. Y hoy en día se habla mucho de cosas como el design thinking o pensamiento de diseño y otras metodologías para la innovación social, que básicamente lo que plantean es que un grupo de personas o un equipo puede reunirse para abordar un problema social y buscar soluciones. Y hoy en día se hacen hackathons o maratones en línea para buscar soluciones a problemas colectivos, y creo que es una metodología muy válida y bien relevante para crear soluciones nuevas y para innovar. Entonces, importante, si tú tienes un equipo en tu universidad o en tu organización, tu iniciativa, en tu trabajo, empiecen a crear, y si están en un proceso creativo, te doy algunas recomendaciones. Uno, desarrolla un proceso sistemático y registra todo lo que hagan. Por supuesto que puede haber improvisación, es parte del proceso creativo. Claro que va a haber errores porque el proceso creativo es ensayo y error, pero necesitas sistematizar, necesitas registrar para que el error se convierta en aprendizaje y que te guíe hacia la siguiente prueba, ¿verdad? Entonces puedes ir de esa manera desarrollando alternativas, prototipos de productos o de servicios o de respuestas a desafíos colectivos, siempre y cuando sea sistemático. Y este proceso creativo que estoy describiendo ahora es la base de la innovación. Porque hablamos de innovación, ¿qué diferencia un acto creativo de un acto de innovación y más todavía de innovación social? Que aporta valor a la sociedad. Si tú aportas valor a otros con lo que estás desarrollando, entonces podemos hablar de innovación, entonces podemos hablar de innovación social. Y si tú ya formas parte de un emprendimiento o quieres desarrollar un emprendimiento, que por cierto es una de las vías que podemos encontrar como respuesta a los problemas que tenemos en la actualidad, el emprendimiento y el emprendimiento social, pues tienes que saber que por naturaleza todo emprendimiento es innovador, porque en el emprendimiento necesitas muchísima flexibilidad y capacidad para adaptarte a los cambios del contexto. Hay algo también importante, toda innovación produce una transformación, produce cambios en la realidad. El teléfono móvil, por ejemplo, fue una innovación. Apenas apareció, unos pocos disfrutaban de ese beneficio o se atrevían, perdón, de ese producto y se atrevían además a buscarlo, a utilizarlo, a adquirirlo. Poco a poco se ha ido difundiendo. Bueno, yo dije poco a poco, pero tal vez debería decir
a gran velocidad y rápidamente, se expandió en todo el mundo y ahora nos parece normal contar con un teléfono móvil, nos parece normal la comunicación digital, nos parece natural comunicarnos de la manera en que lo estamos haciendo en este momento. Pero ese es un ejemplo de cómo una innovación produjo una gran transformación en toda la sociedad y transforma la forma en que hacemos las cosas, nuestros paradigmas, nuestra visión sobre la realidad, porque hoy en día mucha de nuestra perspectiva está mediada por la tecnología. Entonces fíjense cómo la innovación produce valor y además transforma la realidad, transforma la sociedad. Aquí quiero hacer referencia a algo muy importante y por favor, si tuvieran que recordar una sola cosa de esta presentación, sería esta. Cada uno de nosotras, cada uno de nosotros tiene el derecho y diría casi la responsabilidad de crear e innovar. Y escuchen esto, el mundo no está dado. El mundo no está dado. No, el paradigma hoy en día no es yo voy a llevar una carrera y voy a encontrar un lugar donde voy a desarrollar mi oficio de manera más o menos predecible porque yo sé, puedo planificar y puedo ver mi futuro. No, el paradigma es hoy yo tengo o necesito crear mis propias oportunidades, aportar valor al mundo, necesito innovar porque yo soy parte de la reinvención del mundo en que vivimos. Y la reinvención del mundo en que vivimos es urgente. Ustedes conocen los impactos de cosas como el cambio climático, ustedes conocen lo que implica los altos niveles de desigualdades e inequidades en el mundo, ustedes conocen los desafíos que enfrentamos como humanidad, como seres humanos, bueno, como sociedad, como país, como región y como seres humanos. De modo que necesitamos cada vez más personas líderes dispuestas a innovar y transformar la realidad. Todos estamos llamados a ese proceso de reinvención. Y ya terminando, para pasar a sus preguntas, que me encantará, por supuesto, escucharles o leerles, y yo trataré pues de hacerles mis comentarios, quiero darles claves sobre la innovación y la innovación social. Voy a hablar ahora de principios de la innovación y en una siguiente imagen voy a hablar de claves de la innovación social. Les presento estas 7 claves de la innovación si estás en ese proceso de innovar como persona y repito, todos somos innovadores y todos somos creativos. La primera cosa, hazlo con propósito, plantéate un propósito. Y cuando digo propósito no me refiero solo a un objetivo, puedes tener múltiples objetivos, pero al menos plantéate una intención. ¿Para qué quieres innovar? ¿Para qué? ¿En función de qué? Ojo, y a lo mejor lo que resulta es distinto a lo que estás buscando, ¿no? Muchos inventos se han dado por accidente. Se estaba buscando una cosa y se encontró otra que fue maravillosa. Pero es importante tener una dirección, aunque luego en el proceso encuentres algo diferente. Entonces, ten un propósito o que tu equipo tenga un propósito y por favor hazlo sistemáticamente. Es decir, hazlo durante un tiempo determinado de manera organizada, registra lo que estás haciendo. Sé todo lo creativo, improvisa todo lo que quieras, pero regístralo, sistematiza, organiza también. Tienes que tener ese balance. Lo otro importante es entender que se hace un proceso conceptual y perceptivo. ¿Qué significa conceptual y perceptivo? Significa que yo antes de lanzar cualquier iniciativa, puede ser un emprendimiento, puede ser un proyecto social, puede ser un proyecto universitario, yo primero lo conceptualizo y es importante que me dé el tiempo de desarrollar esos conceptos que están en lo etéreo, que están en lo abstracto. Eso es muy importante. Pero es perceptivo también porque yo necesito luego conectar eso con la realidad. Tengo que percibir el entorno, ser perceptivo y poder bajar y transformar eso en cosas que entrego, que doy a otras personas, como dije antes, aporto valor a la sociedad. Por eso hablo de que es conceptual y perceptivo. Puedes empezar con pequeñas dimensiones, en pequeñas dimensiones. Es mucho mejor así. Seguramente algunos de ustedes estarán familiarizados con ese concepto, por ejemplo, del prototipo. Vamos a hacer un prototipo que sea económico, que sea barato, ¿verdad? Que no nos cueste muchos recursos y vamos a probar este prototipo. Yo he estado fascinado a veces con prototipos de aplicaciones para los teléfonos que prueban primero en papel, hacen un dibujo y lo van mostrando o lo hacen en una pared para que la gente interactúe con el dibujo. Y me fascina y son prototipos que funcionan. Entonces, siempre empieza en pequeñas dimensiones porque eso te permite corregir rápidamente y luego ir a dimensiones más amplias, ¿no? Manténlo sencillo y manténlo enfocado. No trates de abarcar desde el inicio 100 cosas diferentes, abarca 1, 2, 3. Enfócate en esas 3 y luego puedes ir ampliando otras cosas. Aspira al liderazgo implica, pero sobre todo encuentra tu nicho particular, ¿no? Encuentra una respuesta para un grupo de personas que a lo mejor puede ser pequeño, pero va a ser de mucho más impacto y mucho más eficiente. Ese principio se aplica mucho en las comunicaciones. Uno no le habla
a toda la sociedad. Uno no le habla al público en general. Esas comunicaciones no le llegan a nadie. Uno le habla a padres y madres de familia, por ejemplo. Uno le habla a niños y niñas entre los 12 y los, no sé, entre los 10 y los 12 años. Uno le habla a mujeres entre 35 y 45 años que tienen tales y tales características. O sea, uno aspira al liderazgo en su nicho, significa ubica bien en qué contexto y con qué actores de interés o actores claves o audiencias, como lo quieras definir, vas a trabajar. Eso es importante. La otra cosa, no intentar ser inteligente, está dicho de una manera cómica y es prueba, ensaya y equivócate, comete errores y corrige. No pretendes ser inteligentes, no intentes predecir el resultado, no creas, ya yo lo sé, que a veces cometemos ese error, ¿no? Ya yo sé cómo va a funcionar mi iniciativa, mi proyecto, ya yo sé cómo voy a innovar. No, prueba, investiga, pregunta, usa instrumentos de medición, haz encuestas, haz entrevistas. Y sobre todo, mantente en el presente. Y eso es cada vez más importante hoy en día. Mañana no sabemos. El mundo está cambiando de manera muy acelerada. Entonces, innova para hoy. Y mañana te va a tocar volver a innovar para hoy. Es difícil que encontremos respuestas definitivas. Tenemos que estar en constante adaptación. Y finalmente, y esta es una de las últimas imágenes que te quiero presentar o ideas que te quiero presentar, son los principios de la innovación social. La innovación social requiere un alto grado de participación y esa participación debe ir más allá de la consulta. Así que si tú estás trabajando con una comunidad para mejorar o para abordar un problema de esa comunidad, o si estás trabajando creando un servicio, un producto para determinada cliente o audiencia, necesitas trabajar con esas personas. O sea, la innovación social se trata de trabajar con las personas y que seamos juntos quienes creemos esto. Ya no se trata de que un experto que estudió mucho y está ya como en un sitio privilegiado va a diseñar para el resto de la sociedad. No, eso no funciona. Se trata de conectarte con las personas, trabajar por ejemplo, con personas en una comunidad o en un ámbito geográfico determinado para escuchar de esas mismas personas cómo es que se va a buscar la solución. Hay un ejemplo muy típico del pensamiento de diseño, design thinking, en donde el equipo quería crear una nueva carretilla de supermercado, ¿no? Y entonces querían inventar esa carretilla nueva. ¿Qué hicieron? Se fueron a los supermercados, se fueron a hablar con las personas, a ver cómo lo usaban una señora, una joven, un hombre de edad media, un hombre con niños, o una mujer con niños, una familia, etcétera, un adolescente, para ver cómo lo usan, y cuando empezaron a empaparse, a investigar con las personas, pudieron empezar a crear prototipos. Antes era imposible hacerlo. Entonces, los procesos de innovación social requieren mucha participación. Por supuesto, el ser humano siempre está en el centro, y eso a veces se nos olvida, porque a veces ponemos a los sistemas en el centro. A veces ponemos, por ejemplo, con las redes sociales se da mucho. Las redes sociales pueden funcionar sin el ser humano. No les importa el ser humano. O sea, hay unidades de inteligencia artificial que no están mediadas por ninguna persona, que funcionan solas, van programando el contenido que vemos, nos muestran el contenido que más nos engancha y a nadie le importa mi bienestar. Mientras más horas esté conectado, mejor. No hay una persona del otro lado que esté preocupada por mi bienestar. Entonces, este es un cambio de paradigma. La innovación social requiere poner el bienestar de los seres humanos en el centro y también reconoce que todos somos necesarios para la transformación social. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que sea prescindible, ningún ser humano. También exige, me salté la número 3, la interacción entre distintos sectores. Es decir, la innovación social requiere de participación de la empresa privada, requiere de participación del sector público, requiere de participación de la sociedad civil organizada, etc. Es muy importante. Y por supuesto, su foco es la sostenibilidad, que implica el largo plazo, el no comprometer los recursos de las generaciones futuras para que sea sostenible en el tiempo, y también la participación de todos. Y finalmente, es importante tener respuestas en lo local y en lo concreto, es decir, en la comunidad específica, en el territorio geográfico específico, que luego yo llevo a una visión y un aprendizaje con perspectiva global. Debo tener la capacidad de conectarme en los dos niveles. No somos islas, no estamos aislados, formamos parte de un mundo, de un globo que está transformándose, y tenemos que tener esa perspectiva global y al mismo tiempo saber que necesito unas soluciones locales. Debo ir de lo local a lo global, y eso es muy importante en los procesos de innovación social. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes como provocación. Espero que les genere reflexión, les sea de utilidad,
Es cierto que innovar requiere mucho trabajo, es cierto que innovar es cambio, pero también estoy seguro que tienen las fortalezas necesarias para pasar de la incertidumbre a fortalecer su resiliencia para poder crear e innovar. Con mucho gusto, pues yo estoy aquí a sus órdenes también. Ahí tienen algunas coordenadas a través de las cuales me pueden contactar para hacer comentarios, preguntas, proponer intercambios. Yo estoy siempre abierto a brindar información, perspectiva, a inspirar, a compartir aprendizajes. Así que bueno, aquí me tienen con muchísimo gusto para escuchar sus preguntas, sus comentarios, para, bueno, aportar en lo que pueda aportar a responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Markel Méndez, por su exposición. A continuación daremos inicio al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta para el expositor es: ¿cree usted que hay suficiente apoyo de las empresas sobre este tema de la resiliencia con sus colaboradores con el panorama de la pandemia? Eso es una pregunta bien, gracias por esa pregunta. Es una pregunta bien compleja porque, claro, la pregunta está hecha de una manera que me llevaría a hacer un juicio de valor, ¿no? O a tratar de decir, difícilmente podría yo decir sí o no, porque depende de cada caso y cada empresa. Uno pudiera pensar, hay empresas que sí lo están haciendo y empresas que no. Quizás la reflexión que pudiéramos hacer es, hay empresas que no lo estarían haciendo porque están actuando quizás, y esto ya es una opinión personal, bajo viejos paradigmas. Y el viejo paradigma es que frente a la incertidumbre económica y a los cambios en los procesos, por supuesto, en la productividad y en los procesos de consumo, tienden a recoger. Tienden a recoger significa que, por supuesto, hay que recortar gastos, hay que protegerse, y en esa acción es posible que no estén apoyando la resiliencia de las personas, que no estén siendo solidarios como nos gustaría que fuesen. Ahora, es muy difícil juzgarlo porque tendríamos que entender realmente la posición de esa persona que está al frente de esa empresa, por ejemplo, el empresario, la empresaria, o la gerente o el gerente que está tomando esas decisiones, para comprender también la magnitud de los desafíos que está enfrentando. Entonces, allí es donde estaría la interrogante. ¿Será que son desafíos que están sobrepasando su capacidad de respuesta? Y por otro lado, sí hay empresas que lo están haciendo. Hay empresas que están, y organizaciones de todo tipo, que están buscando actuar con mayor solidaridad, que están flexibilizando sus esquemas de trabajo, que están yendo, por ejemplo, a modalidades virtuales, tratando de, además, incluso ahorrar gastos en áreas que no afecten, que no necesiten necesariamente reducir personal, por ejemplo. Están abriendo líneas de capacitación nuevas para su personal. O sea, hay empresas que sí lo están haciendo, empresas que no lo están haciendo, y lo importante de ver es que este desafío que tenemos todos es de altísima complejidad. Es de altísima complejidad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es: ¿usted considera que el panorama actual, las empresas están en busca de la resiliencia o de la innovación? Bueno, yo creo que en el panorama actual no pueden hacerlo de otra manera. Es decir, el futuro está aquí. Es decir, si pensamos en qué va a pasar en los próximos años con las empresas, con el sector privado, es que no va a haber organización, no va a haber empresa que pueda omitir la sostenibilidad, que pueda omitir su responsabilidad social, que pueda omitir el bienestar colectivo. Y lo puedes ver de muchas maneras. En el mundo en este momento, por ejemplo, hay un movimiento llamado Empresas B. Ese es un ejemplo. Empresas B son empresas comprometidas socialmente, y se está hablando de triple impacto: ambiental, social y económico. Ambiental y social, claro, por supuesto, las empresas tienen que ser cada vez más responsables de su impacto social y de su impacto ambiental. Entonces, a esto no puede escapar nadie. No va a existir negocio que no se enfoque en esto. Y lo que me parece más importante de este enfoque es que el centro no es la acumulación de riqueza. Ojo, y no me malentienda, por supuesto que las empresas tienen que ser productivas y sostenibles, y por supuesto que todos queremos tener ingresos suficientes para vivir y estar bien. Pero el centro no va a ser ese, el centro va a ser el bienestar humano, el bienestar de las personas y de la sociedad. Esa es una manera de verlo. La otra manera es la sostenibilidad. No hay empresa que vaya a poder hacer negocio en el mundo si no se ocupa de la sostenibilidad. Entonces,
si no lo están haciendo ahora, que muchas lo están haciendo, se ven obligadas a empezar a hacerlo y lo van a hacer cada vez más. Así que se requiere mucha gente en esa área que empiece a colaborar con estas empresas. Excelente. Otra de las preguntas es, usted menciona que ya no se debe usar lo tradicional y es hora de innovar. ¿De qué manera en tema de educación se puede lograr esta innovación? Bueno, fíjate que en el área de la educación es donde tenemos los más grandes retos y los más grandes desafíos. No solamente en Panamá, sino en toda América Latina y en gran parte del mundo, ¿no? Porque las clases han estado detenidas, las clases presenciales, ¿no? Y eso ha mermado mucho la calidad educativa, lo que es alarmante sobre todo a niveles de la educación básica y la educación secundaria. Pero en todo caso, para no ponernos pesimistas, porque son retos que necesitamos enfrentar, son retos complejos que necesitamos enfrentar, yo creo que la manera de innovar está en abordar a las personas, a los seres humanos. Y un primer paso sería, y esta es simplemente una idea que expreso con mucho respeto, por supuesto, porque hay personas que están trabajando en esto, personas más expertas que yo en temas de educación, sería trabajar sobre todo con los docentes, empezar con las personas, los maestros y las maestras que necesitan, por supuesto, ser tratadas con dignidad, abrir espacios para dialogar y para innovar, porque estoy seguro que muchos maestros y maestras tienen respuestas, tienen propuestas, tienen iniciativas que pueden ser integradas en un proceso de fortalecimiento de la educación. Y por otro lado, aprovechando que este es un ámbito académico universitario, creo que las universidades tienen un rol cada vez más importante, no solamente igual el personal docente, no solamente el personal directivo, las autoridades académicas, sino también todos los estudiantes que están en una situación privilegiada de manejar conocimiento y de generar nuevos aprendizajes y de aportar perspectivas a la sociedad. Entonces yo creo que empezar por los seres humanos, por los docentes, y por otro lado hacer una gran convocatoria a todo el ámbito académico universitario para empezar a crear, y tenemos que ser inventivos y creativos en esto. Muchísimas gracias. La última pregunta formulada para el expositor es, ¿cree usted que los emprendedores tienen el suficiente apoyo para incursionar en este mercado tan acostumbrado a lo cotidiano? Bueno, es muy interesante la forma en que formulas la pregunta, porque claro, ahí también igual hay una percepción. Dices que este es un mercado acostumbrado a lo cotidiano. Implica que puede ser un mercado en el cual haya muchos desafíos para crear cosas nuevas. Esa es una manera de verlo. Ahora, si tú tienes esa percepción del mercado, la otra manera de verlo, que es un mercado donde hay muchísimas oportunidades, porque hay mucho por hacer, hay mucho nuevo por hacer. Es decir, si tú puedes reconocer eso, es que puedes reconocer todo lo nuevo que pudiéramos hacer. Y sí, afortunadamente en Panamá existen políticas y existen iniciativas desde el Estado para apoyar el emprendimiento. Y podemos decir, bueno, son insuficientes. Pudiéramos decir eso, yo no estoy afirmando eso, porque en realidad nunca serían suficientes, porque siempre van a existir nuevas posibilidades y siempre se puede hacer mejor. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es valorar lo que sí tenemos en Panamá, valorar esas iniciativas que existen de apoyo al emprendimiento y atrevernos a emprender más. Y mientras más emprendedores, más personas emprendedoras hay y más intercambiamos conocimiento y más nos fortalecemos, van a abrirse más oportunidades. Porque hay no solamente iniciativas desde el Estado, del sector público, también desde el sector privado, hay muchas organizaciones, empresas apoyando emprendimientos. Entonces, y si no, mira, podemos asociarnos y hacer una red de emprendedores que estoy seguro que vamos a encontrar apoyo nacional o internacional, porque también hay fondos internacionales. Entonces, fíjate que la pregunta está hecha un poco de manera negativa y ojo, y entiendo por qué está hecha así, entiendo por qué, porque pregunta si hay suficiente, pero yo te daría un poco el giro a la pregunta y diría, creemos esas nuevas oportunidades y aprovechemos que el mercado tiene mucho por desarrollar. Ahí hay grandes oportunidades también. Gracias. Muchísimas gracias. Damos por terminado el espacio de preguntas y respuestas de este webinar. A continuación, tenemos las palabras por parte del decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, el doctor Israel Ruiz. Magíster Janet Gutiérrez, directora del Centro Regional de Coclé. Magíster Miguel López, coordinador de enlace y coordinador principal. Junta directiva,
comisiones, autoridades, docentes, administrativos, investigadores, a todos los estudiantes del Centro Regional de Coclé, de los centros regionales a nivel nacional y de la sede de la Facultad de Ingeniería Industrial, buenas noches. En nombre del Magíster Cornelio Garcés, vicedecano académico, de la Magíster Analida de Miranda, vicedecana de Investigación, Posgrado y Extensión, y del mío propio, nuestro aprecio a todos, a la Junta Directiva, a los coordinadores, subcoordinadores, organizadores, docentes asesores de las comisiones, finanza y patrocinio, mercadeo, actividades socioculturales y económicas, tecnología, centros regionales, actividades académicas, logística, protocolo del 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial. Gracias. Gracias por demostrar su capacidad, responsabilidad y trabajo en equipo en este año tan especial que estamos viviendo y en la organización de todas las actividades de precongreso y congreso. Quiero decirles de todo corazón que para la Facultad de Ingeniería Industrial es de gran orgullo el haber presenciado el aporte de grandes especialistas que han permitido darnos una antesala con los webinars que ustedes han organizado. Liderando en tiempo de crisis y transición de carrera como constante. Sostenibilidad bajo la responsabilidad social. De la resiliencia a la innovación. Antesala de lo que será el Congreso número 27 de la Facultad de Ingeniería Industrial bajo la responsabilidad del Centro Regional de Coclé. Agradecemos al Magíster Markel R. Méndez H. en cerrar el bloque de webinar con el tema de la resiliencia a la innovación y por haber depositado la confianza en los organizadores y en la facultad, transmitiéndonos sus conocimientos y experiencia a todos los asistentes en el día de hoy. Clausuro este evento con 2 puntos. Primero, invitarlos a todos del 4 al 7 de octubre al 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, en su segunda versión, a realizarse virtualmente e internacionalmente, siendo la anfitriona la activa provincia de Coclé, con el lema Cultivando profesionales líderes para la reactivación de los sectores económicos de producción, agroindustria, manufactura y servicio. Segundo, a usted, Magíster Markel Méndez, nuestro agradecimiento. En nombre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá y del Centro Regional de Coclé, le hacemos entrega de su certificado virtual por su exitosa presentación en el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos y bendiciones. Y los esperamos en el 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Agradecemos al licenciado Markel Méndez por compartirnos sus conocimientos en el tema. Agradecemos al 27º Congreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, cuyo lema es
transformando líderes que reactiven la economía. A su junta directiva, profesores, asesores y organizadores que hicieron posible la organización de este webinar. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Senacid, P&G, PTG, Medcom, ASA Compañía de Seguros, Industrias Correagua, MAM Power Group, Panagas, Azucarera Nacional, RIF Panamá y a nuestros auspiciadores Encuentra 24, Chinquisaurus, Chef Fifita Michili, Calesa y al Magíster Enid de Prado. Le invitamos a participar en nuestro 27º Congreso, el cual se estará realizando el 4 y el 7 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas y si aún no te has inscrito, puedes hacerlo ingresando a nuestro sitio web www.congresofi.utp.ac.pa. También puedes consultar nuestras redes sociales como @congresofiutp. No olvides seguirnos para que no te pierdas de nada y les deseamos una excelente tarde.